Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hay ciertas grandes preguntas, Masters, sobre los lores del Sith y toda la Orden Sith que tienen, digamos, una respuesta inconclusa o no formal en la saga, y por eso hice este video, para explorar 15 datos únicos de los Sith que quizás no todos saben, que tienen respuesta formal o, digamos, una respuesta parcial. Así que vamos a revisar todos estos datos con el poder de un bello rojo carmesí. ¿Por qué es difícil desarrollar los ojos amarillos y los rayos de la fuerza Sith? Y ojo, que ambos signos, tanto los ojos de Sith como los rayos oscuros, implican una total absorción del lado oscuro de la fuerza. Y con los rayos es mucho más fácil explicarlo porque denota maestría, Masters. Porque quienes los usan pues son completos maestros del lado oscuro de los Sith. Y nos habla también de que ellos no necesitan sables de luz para demostrar su poder o poder defenderse. Tal cual como el propio emperador Palpatine abandonaría prácticamente su sable de un bello rojo carmesí en las 2 décadas del Imperio, usándolo solo en ciertos momentos y defendiéndose solamente por sus propias manos y sus rayos. Vaya, los rayos eran una muestra de dominio puro y llano del máximo nivel del lado oscuro de la fuerza. Por eso solo lo usaban los maestros, algo jamás visto en el propio Darth Vader porque la electricidad era su kriptonita, o ni en el propio Darth Maul porque era un mero aprendiz. Todo lo contrario a Darth Sidious o el propio Darth Tyrannus. Y ojo que con los ojos de Sith esto pues indica un cierto grado de corrupción en las personas, donde no todos los tienen, ya sean usuarios Sith o simples usuarios oscuros, ya que por ejemplo en el canon entre los Sith Plagueis sí los tuvo, al igual que su aprendiz Darth Sidious, pero el propio emperador pues podría mostrarlos a placer o no, porque estos ojos amarillentos pueden venir o desaparecer, como hay muchos ejemplos por toda la era imperial con el propio Sidious o en la República, donde él en esencia los mostraba a placer. Y hay que reconocer que el Sabrak Maul siempre los tuvo, al igual que Darth Vader tras su corrupción en Mustafar, pero justo en su redención luminosa se le fueron. Y hay personajes oscuros o Sith Masters que nunca los tuvieron, como el propio Kylo Ren o Kaimir a pesar de ser un Sith, o el propio Darth Tyrannus, que este último en las pelis jamás los mostró, y solo hubo ciertos momentos oscuros de Clone Wars donde Dooku sí los enseñó. Así que los ojos amarillentos de Sith son más un comodín de acuerdo a la situación, pero es una evidencia también de corrupción oscura en el cuerpo, que en esencia pues la muestran todos, desde maestros o aprendices oscuros. Vaya, estos ojos no es tan difícil de tenerlos a diferencia de los rayos oscuros, que eso sí requiere una maestría en el lado oscuro de la fuerza. Cómo los Sith encontraban a sus aprendices sin que los Jedi se enterasen. Y esto en realidad, Masters, digamos, es más sencillo de lo que parece, porque en esos 1000 años que duró la dinastía Sith de Darth Vader, con él hasta Darth Vader, todo se basó en la especialidad del lado oscuro de esconderse de la luz. Esa es, pues, la naturaleza propia de la oscuridad. Los Sith, pues, sabían engañar y manipular bien o orquestar asesinatos, no dejar huella y, sobre todo, hacerse pasar por otra cosa que no eran a los ojos de los Jedi y la República. Por eso eran tan elusivos. Y además hay que resaltar que la Orden Jedi vivía en una ceguera o soberbia por estar en la cima del poder de la República en Coruscant, alejados de la fuerza viva y metidos en lo político, como se ha narrado en un montón de contenidos tanto de Legends como del Canon, Masters. Y especialmente las precuelas reflejan eso con personajes como el maestro Mace Windu, Ki-Adi-Mundi o el propio maestro Yoda, que cuando se dio cuenta que Palpatine era un Lord de los Sith y que había seducido a su ex aprendiz Dooku, otro pupilo Jedi como Anakin, en realidad pues ya era demasiado tarde porque los Sith tenían todo el poder de la República. Así que esto nos da contexto por qué los Sith se ocultaban tan fácil de los Jedi, fuera de que solo eran 2 oficialmente al mismo tiempo, pese a que los Sith buscaran constantemente a otros aprendices, o al menos a candidatos idóneos para eventualmente cambiar de aprendiz. Pero justo para entender a mayor medida cómo los maestros Sith encontraban a sus aprendices sin que los Jedi lo supieran, tenemos que irnos a los ejemplos concretos que tenemos en la saga tanto en Legends como en el canon, porque Palpatine pues fue el ejemplo perfecto de esto para los 3 aprendices que tuvo a lo largo de su vida, porque Anakin y Dooku fueron primero Jedi y los Sith justo usaban a la propia Orden Jedi algunas veces como un semillero con ciertos individuos dolidos con la Orden Jedi, tal cual pues como lo fueron Anakin y Dooku, Masters. Los Sith se aprovechaban de esas emociones y frustraciones que tenían ciertos Jedi, y el ejemplo clásico de Star Wars es Anakin Skywalker, manipulado por Darth Sidious por los miedos de perder a su esposa y por sus frustraciones que tenía en contra de la Orden Jedi. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
Pero el caso del Conde Dooku, que era aprendiz de Yoda, él fue un completo idealista que fue perdiendo la fe en la Orden Jedi y poco a poco se volvió un político siendo el representante de los Jedi en el Senado, hasta dejar la Orden Jedi casi 10 años antes de volverse un Lord de los Sith, alejándose también de la República para liderar su mundo natal de Sereno como un mundo independiente a toda la galaxia, lo cual pues serían los inicios del movimiento separatista, y Palpatine pues se aprovecharía de esa decepción que vimos en Dooku en sus novelas o Tales of the Jedi para justo una década después de su salida de la Orden ponerle su prueba oscura de asesinar a la maestra y su ex compañera Yaddle. Vaya, el mismo caso pasó en parte con Khymir hacia Konosha, que fue una ex Jedi, e incluso también con el propio Khymir Masters, que tuvo un conflicto siendo latigado por su maestra Vernestra Rwoh, o sea, un conflicto a lo Anakin y Obi-Wan entre los dos, y él pues acabaría también siendo discípulo de Darth Plagueis mucho antes de Palpatine. Esos son otros ejemplos de ex Jedi que se convirtieron en Sith. Pero también para estos aprendices Sith, los maestros oscuros los conseguían sin que los Jedi supieran una palabra de ellos, en lugares raros, remotos o hasta obvios donde estos individuos sensitivos a la fuerza aún no habían sido detectados, o incluso si ya habían sido detectados cuando eran mayores para el entrenamiento Jedi, que este era muy rígido en la edad, porque casi el 99% de los Jedi llegaban máximo a los 3 o 4 años. Los demás casos pues eran los raros. Y ojo, que Palpatine encontró a Maul en el culto de las Hermanas de la Noche en Dathomir, que también destacaban por su sensibilidad y por estar ocultas y por no tener buena relación con los Jedi. Vaya, los Jedi sabían de la existencia de este culto, pero no es como que fueran a buscar aprendices ahí. Y Palpatine terminaría engañando a la madre Talzin de que un día la volvería su aprendiz Sith, todo pues para robarle a su hijo Maul, y este pues como sabemos jamás había sido detectado por los miembros de la Orden Jedi. Y con el propio joven de Naboo, Sheev Palpatine, pasaría lo mismo en la novela de Plagueis, que es Legends, ya que él no habría sido detectado por los Jedi en Naboo, y Plagueis vería la valía en él desde muy joven, manipulándolo para que fuera su espía en Naboo ante sus complots, hasta volverlo en contra de sus padres para que el propio Sidious acabara con la vida de su familia en una gran prueba oscura. Claro, y a partir de ahí Plagueis o Sidious tendrían una doble identidad pública, uno como el millonario Ego Damasco, el senador Palpatine, y la privada pues como los lores del Sith, Plagueis y Sidious. Igual pues el propio Khymir tendría una doble identidad como ya conocimos, o Darth Tyrannus también vendiéndose por años ante los Jedi como un simple separatista idealista, que en realidad era un completo Lord de los Sith previo al episodio 2, porque ni Ki-Adi-Mundi ni Yoda creían que fuese un Sith a los tiempos del estallido de la Guerra de los Clones. Pero creo que el Conde Dooku pudo hacerlo. Es un político idealista, no un homicida. Así que en realidad los Sith encontraban a sus aprendices sin que los Jedi lo notaran en individuos que serían desechados por los Jedi o que vivían con una frustración extrema o decepción con la misma Orden Jedi, como pasó con los casos de Dooku, Osha, Anakin, Khymir o hasta la propia Ventress, que acabó como aprendiz de Dooku tras que perdiera a su maestro y sembrara mucho odio en ella por perderlo todo. Pero también los Sith se encontraban en lugares que nunca habían sido detectados por la República o los Jedi, como el raro caso de Palpatine en Naboo, el de Maul en Dathomir o hasta el mundo de Brendok, que ahí los Jedi ni siquiera sabían qué rayos sucedía ahí. Pero todos estos potenciales aprendices Sith tenían las emociones a flor de piel y eran individuos incomprendidos que los volvían el caldo de cultivo perfecto para ser potenciales usuarios que encarnaran el lado oscuro de la fuerza y volverse así Sith. ¿Por qué los Sith eran tan feos? Y en gran parte, Masters, esto se debía a que los lores del Sith, con el tiempo, gracias al uso del lado oscuro de la fuerza, aferrándose sobre todo a la vida terrenal, este mismo poder terminaba corrompiendo sus cuerpos físicos, algunas veces desfigurándolos por completo o haciendo que se vieran terriblemente decrépitos, tal como le sucedió al mismísimo Darth Sidious, que tal cual es el mejor ejemplo de esto, ya sea aún cuando no era tan viejo en los tiempos de la venganza de los Sith, que incluso fue desfigurado por sus propios rayos de la fuerza reflejados contra de sí, o incluso décadas después que se veía mucho peor usando el lado oscuro antinatural, al igual que sus clones, para intentar no morir jamás, tal y como lo vimos en las secuelas. No por nada también Palpatine podría crear ilusiones falsas de él mismo en la era imperial para crear una imagen de un emperador bondadoso, al igual que Sano, como intentó engañar al Jedi Ezra Bridger en el final de Rebels, o incluso él lanzaba mensajes así ante el Senado también vistos en Rebels. Claro, su naturaleza violenta también provocaba que los Sith pudieran perder mucho de su propia humanidad,
humanidad, sumada a su lenta corrupción oscura, Masters. Por eso algunas veces tenía que valerse de su tecnología, piezas mecanizadas de pies humanos o hasta trajes de soporte vital completos, porque con el tiempo también iban perdiendo parte de su humanidad. Y esto lo hemos visto en personajes de varias eras tan diferentes como Darth Vader, Darth Maul o incluso Darth Malgus en la era de la Antigua República. Así que esto nos explica por qué los Sith se veían tan feos en la gran mayoría de los casos y por qué el lado oscuro lentamente los corrompía desde la médula, tal y cual como esto también se manifestaba mediante los ojos de Sith amarillentos. ¿Qué diferencias hay entre Sith y Jedi oscuros? Y en realidad, Masters, la diferencia es muy simple. Desde que Darth Bane creó la regla de 2, solo había 2 lores del Sith al mismo tiempo, el maestro y el aprendiz. Y esto muy independiente de que algunos de ellos tuvieran sus asesinos. Siempre pues el maestro estaba para encarnar el poder y el aprendiz era para desearlo. Esto pues hasta que este traicionaba al maestro. Y los miembros de esta orden seguían el típico código Sith que nos dice: la paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza, con fuerza obtengo poder. Con poder obtengo victoria, con victoria mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. Vaya, Masters, los Sith eran una orden muy específica que seguía a estos preceptos y solo había 2 al mismo tiempo. Cualquier otro era un simple usuario oscuro sin importancia, también llamado como Jedi caído o Jedi oscuro, o simplemente como usuario oscuro. Esto tal cual como lo fue Taron Malicos en Jedi Fallen Order, o también los inquisidores imperiales que eran Jedi oscuros o caídos que se volvieron esclavos de los Sith. El mismo caso con Kylo Ren tras su caída oscura, o tal cual como ahora Baylan Skoll es netamente un Jedi oscuro que en su pasado perteneció a esa orden, tal cual como Kylo. Lo interesante con Baylan es que aún sigue ciertas formas Jedi en su forma de pensar, siendo hasta cierto punto honorable, o hasta el hecho también de que su Padawan lleve una trenza como usaban los Jedi. Inclusive aquí también caben los caballeros de Ren, que eran simples usuarios oscuros muy aparte de los Sith, unos que hicieron hasta un pacto con el emperador Palpatine cuando fueron descubiertos por él. En sí, Masters, la oscuridad y la luz es exclusiva de los Jedi ni los Sith, tal cual como el maestro Luke Skywalker nos explicó esto sobre los Jedi y la luz en los últimos Jedi. Así que puede haber otros portadores de la fuerza que no se hagan llamar Jedi o Sith. No obstante, para ser muy concreto, un Sith sí debe seguir ciertos preceptos como ya les dije y ser uno de los 2 dentro de la regla de 2. Todos los demás son simples usuarios o Jedi oscuros. ¿A qué Jedi arrebataron sus Skywers Darth Maul, Dooku y Kaimir para sangrarlos en un bello rojo carmesí? Ok, vamos hablando de cada uno de estos 3 usuarios uno a uno por separado, Masters, empezando por Kaimir y dejando a Dooku al final. Y pues bueno, del lado de Kaimir esto es un absoluto misterio porque es un personaje nuevo y porque aún no sabemos del todo su origen. Y pese a que él se autonombra como Sith, hace falta entender mucho más de él. Pero justo en el capítulo 5 en Kofar, después de masacrar a un montón de Jedi, nos dijo ante Sol que él usaba máscara no solo para ocultar su identidad, sino porque si él estaba expuesto, él se regía por una regla pues de cargarse al Jedi que lo viera. Así que esto suena muy Sith, Masters. Y en esa declaración implica que ya había matado también a otros Jedi antes, sobre todo no solo para ocultar su identidad, sino para estar muy bien entrenado como ya nos demostró. Así que si es un Sith, justo pudo haber sangrado su cristal como lo era la tradición de estos lores Sith, robándole el cristal a un Jedi desconocido que mató originalmente pero muchos años atrás, uno que no sabemos su identidad. Y ojo, que había ciertos usuarios oscuros que solo sangraban su cristal y ya, como lo hizo Dagan Gera, siendo netamente un Jedi oscuro completamente corrompido, haciéndolo con su propia espada tras que Cal Kestis lo despertase. Y ojo que con Darth Maul esto también es un completo misterio, Masters, pero lo que sí sabemos es que su maestro instruyó a sus discípulos para robarle el sable a un Jedi y de ahí sangrar su cristal Kyber en un bello rojo carmesí, una larga tradición de milenios Sith que por ejemplo el propio Darth Vader haría mediante el Kyber de Kira Kinfila. Pero con el caso concreto de Darth Maul aún no sabemos a quién asesinó originalmente para poder tener así su Kyber rojizo, ya que cuando desvivió a Qui-Gon Jinn él ya tenía el sable de color rojo, implicando pues que ya había acabado con otros Jedi antes. Y ojo, también sabemos en la historia del canon de Maul que él un poco antes de la amenaza fantasma había acabado con la Padawan Twi'lek Eldra Kaitis y que ahí también tenía el sable del mismo color. Pero también sabemos que él fue entrenado desde muy niño por Darth Sidious, esto en por lo menos 2 décadas, incluso visitando el mundo Sith de Malachor y teniendo ahí visiones de lo que los Jedi le hicieron a los Sith. Así que es muy posible que ese Maul niño trastornado haya concluido su entrenamiento Sith justamente acabando con un primer Jedi. Uno pues que es de una identidad desconocida y de ahí seguramente pudo haber obtenido su cristal Kyber, similar pues pero de una forma mucho más oscura a como los jóvenes Padawans Jedi a una corta edad construían sus espadas. Eso pues cuando iban a Ilum. Pero con Dooku, el conde de Sereno, la cosa es mucho más clara, Masters, ya que sabemos
sabemos que él fue el discípulo de Yoda y que cuando dejó la Orden Jedi esto se dio alrededor de 10 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma, tal cual como se ve en la novela Dooku Jedi Perdido, y lo hizo pues para encabezar su planeta sereno fuera de la República por el montón de injusticias que había en esa galaxia. Y él justamente al final de esa novela rindió su sable azul curvado ante Yoda, pero su maestro por su vínculo no lo aceptó al final de esa historia, pensando de que Dooku volvería a la Orden algún día, pero lo que no contaba Yoda es que Dooku sería corrompido. Y de hecho en Tales of the Jedi vimos que Dooku aparentaba tener una buena relación con los Jedi, aunque ya no fuera uno, caminando abiertamente dentro del templo Jedi. Pero justo en ese periodo de esa década, desde la novela hasta el episodio 1, él conocería al senador Palpatine y trastornaría su mente, porque en los tiempos del episodio 1 ya sabemos que conocía su identidad. Y justo pues en los tiempos de la amenaza fantasma, Dooku tendría su prueba final del lado oscuro para hacerse formalmente un Sith. Así que Sidious en él ya veía otro aprendiz en estos tiempos, pese a todavía tener a Darth Maul, un alfil pues que sería el líder para encabezar su futura guerra de los clones. Y en esa prueba del lado oscuro definitiva, que se daría en el distrito de los trabajos que eventualmente sería la morada de los Sith, Dooku mataría a la maestra del Alto Consejo Jedi Yaddle con su sable zafiro, consumando así su caída al lado oscuro y su conversión definitiva como Sith. Así que de ahí podemos inferir que Dooku a partir de este evento sangraría su cristal, manteniendo su mismo mango curvado y hasta recibiendo el título de Darth Tyrannus. De hecho, lo que hace Dooku ahí es muy similar a lo que hizo Anakin en la venganza de los Sith. Vaya, esa fue la prueba final para Dooku porque era un maestro debidamente entrenado, así que bien él pudo haber usado el cristal Kyber de Yaddle o solo convertir el suyo Jedi para poder tener así su sable carmesí, que creo que más bien Masters usó el suyo, haciendo algo similar a lo que hizo Dagan Gera. Sobre todo pues porque ya conocía ese cristal y conocía su sable curvado. Pero este hecho de la corrupción de su espada y su nombramiento como Darth se nos deja a nuestra interpretación fuera de cuadro, Masters. Así que todo esto en su conjunto nos ayuda a entender un poco de la historia de cada uno de estos tres usuarios oscuros o Sith en relación a su entrenamiento para convertir sus espadas en unas de un bello rojo carmesí. ¿Existieron Sith sin deseos de conquista o de maldad? Y bueno, Masters, esto puede ser una verdad desde un cierto punto de vista, claro, porque ya siendo un Sith esto te vuelve inherentemente malo. Pero sabemos que, por ejemplo, Dooku, pese a ser un Sith, sí tenía ciertos deseos nobles por lo corrupta que era la República. E inclusive el propio Vader, pese a ser un brutal asesino, terminaría redimido acabando con la raíz del mal y de los Sith. Pero el que puede ser el mejor ejemplo de un Sith sin maldad, digamos pura, sería sin duda, Masters, Darth Vectimus, quien viene del universo de Legends. Y él no fue tan famoso porque fue un Sith que no hizo el mal. Eso mismo se lo explicó Lumiya, una de las aprendices de Vader, a Jacen Solo, quien a la postre se convertiría en Legends en Darth Caedus. Ella le explicaría que el Lord de los Sith, Darth Vectibus, nunca hizo el mal en su vida, que nunca trató de conquistar la galaxia o hacer la guerra con los Jedi o aniquilar un sistema solar completo. Esto muy a diferencia de lo que habían hecho otros grandes lores del Sith. Y Vectibus fue un Sith que solo aprendió del lado oscuro y murió de viejo rodeado por su familia y amigos. Ojo, Masters, que Vectibus aprendió del lado oscuro en su adultez y sí tuvo un maestro, pero él era un hombre de negocios prominente en una operación minera en el planeta Yonex 8, esto varios siglos antes de la batalla de Yavin. Y lo curioso con este Sith, que no fue malvado, es que tenía un código muy fuerte de ética que incluso mantuvo cuando fue un Lord de los Sith. Aunque, claro, fue un hombre de negocios sumamente rudo. Vaya, siendo un Sith, irónicamente, tuvo cierto balance y decencia en su vida, porque hasta murió con su familia a su lado. Y como les digo, fue uno de los pocos Sith que no fue asesinado por su estudiante, porque no sucumbió a la tentación del poder como otros Sith que le precedieron. Así que Darth Vectibus, Master, sí fue un Sith en todo sentido, sui generis y hasta cierto punto bueno. ¿Volveremos a ver a Darth Plagueis el Sabio en el futuro de Star Wars? Y esto es vital, Masters, tras que sepamos de manera oficial gracias a los portavoces de Lucasfilm mediante los sitios del Hollywood Trade como Variety y Deadline, que The Acolyte no será renovada para una temporada 2, porque lo que se tenía planteado para Plagueis pues no lo veremos en esa serie. Y esto muy a pesar de que ya se sabe en los últimos días por insiders como John Roca, que en febrero de 2024 Lucasfilm armó un cuarto de guionistas para la temporada 2 de The Acolyte, buscaban directores para rodar la temporada 2. Vaya, el plan de hacer la temporada 2 se cayó desde arriba en las
las cabezas de Disney. Esto porque ya sabemos que la serie que empezó fuerte en la audiencia fue disminuyendo hasta su final, y la neta debo decir que Plagueis llegó demasiado tarde, cuando seguro si lo hubieran presentado antes o centrado más las cosas en él, hubiera sido gasolina pura para los Sith y para la serie, porque todos queríamos ver a Darth Plagueis el Sabio, y en realidad solo recibimos una promesa en los 3 segundos que salió. Y siéndoles muy sincero, Masters, yo creo que tomará tiempo para que Lucasfilm se reponga después de la no renovación de The Acolyte, pero seguro y lo más probable es que ciertos elementos de la historia de Plagueis o hasta de Kaimir se nos cuente precisamente en los medios literarios, como siempre ha hecho Star Wars para complementar la cosa, que justo pues una de las partes más ricas y diversas de la saga está ahí, en las novelas y los cómics fuera de las pelis y las series. Y ojo, yo creo que lo que deberían de hacer es plantear algo con Darth Plagueis como su protagonista, o reinterpretar su historia en lo live action, o al menos en algo animado la novela de Darth Plagueis de James Luceno, que debo decir es una de las mejores de Legends, y que básicamente con ese libro el guión de una película o de una serie se hace solo, pero con algunas adaptaciones, Masters. Vaya, lo que voy con esto es que Lucasfilm tiene miles de historias chingonas en libros y cómics que no voltean a ver del todo, y que siempre podrían adaptarse en historias en lo audiovisual. Como muchos de los fans siempre hemos pedido una serie de Darth Vader cazando Jedi, y justo eso hace el genial cómic de Vader 2017 de Charles Soule, que esa corrida yo la considero una de las mejores historias que se ha escrito en los cómics de Star Wars los últimos 20 años. Es una historia demoledora de 25 números, y justo si adaptaran ese cómic, esto te daría pues para unas 5 temporadas de una serie de Vader, esto en sus primeros pasos como un Sith cazando Jedi, hasta que tuvo así su castillo en Mustafar. Yo también quiero mi propia serie. ¿Tu propia serie? Tú al menos tuviste una temporada. Anakin, la puta saga entera se trata de ti. Lo mismo pues podría hacerse con la novela de Plagueis. Y definitivamente, Master, sí creo que volveremos a ver a Darth Plagueis, pero no en la línea del tiempo que presentó The Acolyte en la pantalla audiovisual, y mucho menos con Leslie Headland a cargo. Ahora más que nunca, Dave Filoni debería de tomar el poder de todo el canon, trabajando con sus socios como Jon Favreau y todos sus padawans que ya hemos visto en las series animadas, al igual que los directores que han usado en las series de la Nueva República, como Bryce Dallas Howard y muchos otros. Vaya, lo que sí podría pasar, Master, es que viéramos una historia tipo Tales of the Sith en lo animado, que nos cuente, por ejemplo, qué pasó con Kaimir, pero a su vez esto nos conecte con el viejo Darth Plagueis el Sabio, desechando a su aprendiz para eventualmente encontrar al joven Palpatine, reinterpretando pues los sucesos de la novela de Plagueis, cuando el joven Palpatine se cargó a toda su familia. Algo así sería mega oscuro, contando el momento cuando los dos se conocieron. Sobre todo, pues creo que la historia se debería de centrar en cómo se conocieron Palpatine y Plagueis. Así que genuinamente, Master, sí creo que eventualmente veremos algo sobre la tragedia de Darth Plagueis el Sabio, conectando con el clásico diálogo de la ópera del canciller Palpatine en La venganza de los Sith. Eso me parece que siempre fue parte de la historia que todo el fandom de Star Wars siempre quisimos ver en pantalla, sobre quién rayos fue el maestro de Palpatine o cómo exploró con los midichlorians para no morir, y cómo su alumno mientras dormía borracho en la cama lo asesinó. Vaya, ya tienen el libro de Plagueis hecho, Masters, y solo deberían adaptarlo con cierta licencia narrativa y listo. Así que ojalá el diseño live action que vimos de Darth Plagueis simplemente no quede en el olvido, y que en un dado momento podamos verlo varios años después en otra historia Sith. Eso sí, encabezada por el propio Ego Damask, mejor conocido como Darth Plagueis el Sabio. ¿El proyecto Nigromante es en sí la creación de Snoke o la de los clones de Palpatine? Y bueno, Masters, debo decir que esta pregunta tiene un contexto muy pero muy amplio, porque se explica en un montón de series, novelas y cómics. Aunque también sabemos pues que se ha vuelto todo un meme esa frase de Poe Dameron de que Palpatine volvió de alguna manera. Somehow Palpatine returned. Pero la respuesta corta, pues, es ambas. El proyecto Nigromante conecta con la creación de Snoke y también con los clones de Palpatine. Y tenemos un montón de evidencia porque se ha abordado la historia del proyecto Nigromante con Snoke y los clones de Palpatine no solo en The Rise of Skywalker, sino en su novela canónica, al igual que en libros, pues, como Sombras de los Sith, una novela, pues, escrita por Adam Christopher, e incluso esto también se referencia en los cómics del ascenso de Kylo Ren, donde vemos al clon resucitado de Palpatine sintiendo la conversión oscura de Kylo y también operando ahí a su marioneta que era Snoke, manipulando a Ben Solo para hacerse uno de los suyos. Incluso parte de esta historia también se ve en los cómics de Vader hasta visitando Exegol, viendo los experimentos de Palpatine. Y también conocemos bien, Masters, que el proyecto Nigromante se ha abordado densamente en series diversas como el Bad Batch en sus 3 temporadas, con el proyecto Nigromante que fue desarrollado en el Monte Tantis por el Dr. Royce Hemlock, supervisado secretamente por el propio emperador Palpatine, algo que ni siquiera sabía Tarkin qué rayos hacían ahí. Y sabemos que este proyecto continuó después del Bad Batch unos 5 años después en el planeta Exegol, manejado ahí por los cultistas Sith eternos. Esto como se ve en Sombras de los Sith.
pero después también Master fue supervisado por ciertos líderes de los remanentes imperiales, como vimos en la temporada 3 del Mandalorian, mencionado inclusive por el propio Gilad Pellaeon. Así que esto se dio pues en un largo periodo de experimentación de clones de más de 30 años, todo pues para en beneficio de Palpatine, y sobre todo pues para que el Imperio siguiera teniendo un líder eterno. And provide Commandant Hutz enough time to deliver on Project Necromancer. Y ojo, Masters, el proyecto Nigromante es esa experimentación de Palpatine para no morir por medio de hebras genéticas y creación de clones de sí mismo que dio fruto a varias cosas, incluyendo a Snoke. Unos clones que vimos en Bad Batch, en Mandalorian o incluso en el episodio 9. Vaya, eran cuerpos clonados de sí mismo, como esos que vimos en esa bóveda secreta Sith en el Monte Tantis, donde presumiblemente había clones del propio Palpatine. E inclusive hemos visto a muchos esbirros que no lograron del todo una clonación perfecta. Pero hay que reconocer que los clones que tenía Palpatine, estos no podían usar la fuerza, porque el conteo M o los midichlorians, que son la esencia para la fuerza misma, no se puede clonar. Eso se nos explicó en Bad Batch y también se ha referenciado en el Mandalorian y en diverso contenido. Por eso el Sith necesitó de un montón de especímenes o usuarios sensitivos a la fuerza como Omega o los niños sensitivos que había en Tantis, al igual que la mano de Luke Skywalker o el propio niño Grogu en un periodo de más de 2 décadas y media para ir conformando así distintas hebras del proyecto Nigromante. Uno que hay que reconocer, Masters, tuvo varias cabezas en la experimentación. Y este proyecto en concreto sí llevó a la creación de Snoke, que es una aberración genética o un Strandcast. Un híbrido pues de varias hebras genéticas que sí podía usar la fuerza y que fue creado en el planeta Exegol varios años después de que el Monte Tantis fue destruido, hecho pues por los cultistas Sith eternos. De hecho, Dathan, Masters, el hijo clon de Palpatine, que a la postre sería el padre de Rey, fue un experimento fallido porque sí era el clon de Palpatine, pero este no podía usar la fuerza. Por eso el Sith no lo quería. Y Dathan pues terminó huyendo de Exegol, pero ya se estaba experimentando de forma mucho más densa, como se ve en la novela Sombras de los Sith y también en los cómics de Vader 2020, donde incluso ya existía un prototipo de Snoke meses antes del regreso del Jedi, Masters. Incluso en la novela, Masters, el propio Dathan ve la visita de Vader. Y ojo, Masters, que es canónico que Snoke fue hecho a partir también de las hebras genéticas de la mano del hijo de Vader, o sea, de Luke, una mano que el Sith le cortó en Bespin. Así que paradójicamente el propio Vader terminó ayudando a su maestro para poder conseguir clones para vivir para siempre. O sea, Masters, a lo que voy es que Snoke fue fruto de un licuado de muchas hebras genéticas. Así como vimos en el pasado, pues que Omega era la Eureka en el Bad Batch según Hemlock, o como también después lo fue el niño Grogu para el Dr. Pershing en el Mandalorian, por su sangre rica en midichlorians que combinó con otras hebras genéticas, para así crear clones sensitivos a la fuerza del Moff Gideon, aunque Gideon lo hizo en completo secreto de otros remanentes imperiales. Pero eso que Gideon hizo pues puede tener efecto al futuro. Pero también sabemos por Mandalorian 3, Masters, que Brendol Hux, el padre del Hux de las secuelas, se adueñó en las regiones desconocidas del proyecto Nigromante tras que Hemlock lo tuviera un cierto tiempo y también lo manejaran los cultistas Sith en Exegol en completo secreto. Aparentemente Brendol Hux lo manejó por un lado y también los cultistas Sith por el otro. Esto pues para que el imperio tuviera un nuevo líder. Y esto pues terminó dando por origen a Snoke. Aunque claro, pues Palpatine llevaba la mano ahí sin que supieran sus fieles imperiales que él había vuelto, porque vivía en un cuerpo decrépito. Esto pues solo lo sabían ciertos fieles suyos Sith en Exegol, porque él estaba encerrado en un cuerpo completamente decrépito que sí podía hacer ciertas visiones o uso breve de la fuerza, como aparecerse ante los suyos, como haría en algunas ocasiones el Sith, incluso 10 años después de los eventos del Mandalorian. Así que en resumidas cuentas, Masters, el proyecto Nigromante terminó por un lado gestando la creación de Snoke, que era una simple marioneta de Palpatine que podía sentir el Sith a la distancia, y el objetivo final de este proyecto era dotarle de cuerpos sensitivos a la fuerza al propio Palpatine para jamás morir. Snoke pues fue un experimento fallido, y el propio Palpatine solo tuvo clones que lo terminaron por encerrar sin poder contener la totalidad de su poder como un Sith. Básicamente pues eran cuerpos inservibles para usar la fuerza a placer, muy similar pues a lo que vimos con el propio Palpatine en los cómics de Dark Empire de los 90s en Legends. Así que en resumidas cuentas, el proyecto Nigromante fue vital tanto para Snoke como para los intentos de Palpatine para no morir.
Y seguro Masters dará mucho de qué hablar en los años venideros, en las historias alrededor del Mandalorian y los remanentes imperiales que aún no acaban, porque seguiremos viendo en el Mandalorian y en su película pues cómo se fue formando la Primera Orden. Así que seguro pues ahí podremos tener más sorpresas y contextos distintos respecto a los frutos extras que dio el proyecto Nigromante. Esto muy aparte pues de los contenidos canónicos que ya les platiqué, Master. ¿Palpatine realmente sabía cómo salvar a Padme de la muerte? Darth Plagueis era un señor oscuro de los Sith, tan poderoso y tan sabio, que usaban la fuerza para influir sobre las midichlorias y crear vida. Y creo que justo las señales, Masters, la tenemos en aquella clásica escena de la seducción oscura de Palpatine hacia Anakin, con todo lo que aprendió Sidious con su maestro Darth Plagueis. Que ojo, si tomamos como referencia la novela de Darth Plagueis de James Luceno, ahí el maestro de Palpatine pudo experimentar muchísimo con la fuerza a nivel celular y hasta manipular los midichlorians, pero jamás encontró un medio para salvarse a sí mismo o encontrar la vida eterna. No nos olvidemos pues que este era el último fin de los Sith. Y si lo vemos así, su discípulo en ese punto de su vida, ya en la venganza de los Sith, no lo había logrado aún porque sabemos que tardaría décadas en poder crear clones de sí mismo para que él pudiera tener la vida eterna. Unos que en un principio no tenían un conteo de midichlorians, porque él al transferir su esencia, los cuerpos eran raquíticos y no podían contener la fuerza. Por eso Palpatine pues durante décadas experimentó tanto en el proyecto Nigromante como para intentar replicar el conteo de midichlorians en clones. Y eso solo se logró durante décadas usando individuos como Omega o hasta Grogu en el Mandalorian. Vaya, esto es muy claro en Bad Batch temporada 3, que sucede en los primeros años del Imperio, que Palpatine no domaba un medio para salvarse a sí mismo de la muerte. Todo eso del proyecto Nigromante, que tenían una bóveda secreta en Tantis, lo tenía muy bien escondido. No era algo pues que compartiera y ya. Ese era su objetivo final, vivir para siempre. Y esto nos dice por ende que tampoco por la manipulación de la fuerza, él conocía un medio para salvar a los demás, pese a que había aprendido casi todos los conocimientos antinaturales de su maestro Darth Plagueis. Vaya, sabemos que Palpatine pues engañaba a todo el mundo, y Anakin pues fue víctima de eso. E incluso si recordamos la venganza de los Sith después de la escena de la ópera, cuando ya Anakin traiciona a Mace Windu y a los Jedi, el propio Palpatine le dice a su discípulo mandando acabar con sus rivales, para que Anakin pues abrazara todo ese poder oscuro, que solo juntos podrán encontrar un medio para salvar a Padme de una muerte segura, una que Anakin pues había visto en sus visiones. Pero Palpatine pues no lo dice con certeza, lo dice como una probabilidad y ya. Así que con todo este contexto, incluso Sidious en ese punto de la historia, básicamente a Anakin pues le vendió una falsa promesa para seducirlo. No tenía la certeza de que pudiera salvar a Padme Amidala, solo usó ese miedo que sentía Skywalker de perder a su esposa para convertirlo, para así atraerlo como su discípulo. Pero es bastante claro en el contexto de Palpatine porque su maestro no pudo sobrevivir a la muerte, e incluso él tampoco pudo hacerlo en todos esos años viviendo en Exegol, en cuerpos raquíticos de sí mismo, que conjuntando todo esto nos dice pues que en realidad él no conocía un medio para superar a la muerte, o al menos no lo había perfeccionado en el punto de las precuelas, ni con él mismo pues y por ende con nadie más. Esto porque le tomaría décadas a Palpatine de investigación con todos los recursos del Imperio para saber más de la clonación y su aplicación con la fuerza. Y ni qué decir pues de perfeccionar la técnica de transferencia de esencia en sí mismo, que recordemos que eso hizo para salvarse de su caída en la batalla de Endor, igualito que lo hizo en Legends en Dark Empire. Así que esto nos dice pues que no había un medio pues para salvar a Padme, porque no era tan fácil pues como que la fueran a clonar y transferir su esencia, porque también ella pues no era sensible a la fuerza y Palpatine tampoco tenía perfeccionada esa técnica, al menos no en ese punto de su vida. No tenía todos los medios, conocimientos o tecnología para hacer algo así, ni con sí mismo ni con las personas que le importaban. Como incluso también es irónico pues que no creó otro cuerpo para Vader, sino simplemente lo reparó en un traje mecanizado. Así que todo en su conjunto nos demuestra, y sobre todo el proyecto Nigromante, que en realidad Palpatine solo manipuló a Anakin que podía salvar a Padme. ¿Por qué cuando se creó el Imperio ya no hubo más acólitos? Sí. Y de hecho, Master, sí los hubo. Porque este concepto del acólito existe no solo en el canon actual, sino desde los tiempos de Legends. Porque el acólito pues siempre fue el aprendiz debajo del aprendiz oscuro. O sea, digamos, estando en tercer grado abajo del aprendiz y también abajo del maestro Sith. Pero con los acólitos Sith, la propia Asajj Ventress fue una acólita o asesina Sith, que es prácticamente lo mismo. Ella pues durante buena parte de la Guerra de los Clones fue la aprendiz o acólita de Dooku, o sea de Darth Tyrannus, uno que sabemos que a días de cuando inició el Imperio era el aprendiz de Darth Sidious, o sea el maestro Sith.
Y lo mismo podremos decir de Savage Opress, Masters, que se vio con Dooku y Maul en Clone Wars, que era otro aprendiz en potencia que fue desechado en esa supervivencia del más fuerte de los Sith. Incluso en Legends, Masters, los acólitos eran usados por los aprendices para eventualmente tener más poder que el maestro Sith y matarlo. Por eso Vader en Legends tuvo a su aprendiz Lumilla, la cual tenía un sable de luz como arma, o por eso también tuvo a su aprendiz Galen Marek, o sea, Starkiller, que con él quería matar a Palpatine para volverse el maestro. Starkiller era su acólito en plena época imperial en Legends. Incluso la trilogía original nos lo comprueba, porque lo que quería Vader convirtiendo al lado oscuro a su hijo Luke era tener un acólito o un aprendiz Sith para poder acabar con el maestro, o sea, el emperador Palpatine, para así establecer un nuevo orden en la galaxia. Vader y Sidious sabían que Luke podría matar al maestro, por eso ambos quisieron convertirlo al lado oscuro. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Y esto deja claro, Masters, como si ciertos Sith en plena época imperial, incluso más allá, tenían sus acólitos. Pero si vamos más allá, Masters, también de cierta manera los inquisidores eran estos, acólitos de los Sith, porque eran netamente sus esclavos. Así tal cual lo definirá Palpatine ante Vader en los cómics cuando le dio el dominio de los inquisidores a su aprendiz. Vaya, todos estos hermanos inquisidores serían acólitos de Vader y él mismo los entrenaría de una brutal manera. Claro, no tal cual tendrían el nombre de acólitos, pero sí estaban todos bajo el mando del aprendiz Sith como el dueño de estos pobres esclavos ex-Jedi, actuando también con la brutalidad de los Sith. Y como lo vimos claramente con ellos en Tales of the Empire, ellos replicarían esta estructura de mando siguiendo las mismas prácticas oscuras de la supervivencia del más fuerte de los Sith, como nos dejó muy en claro Dave Filoni en el primer corto de Barry Sophie estando dentro del Inquisitorius en Masters. Inclusive ya después del Imperio, los Sith seguirían teniendo acólitos como los acólitos del más allá o también los cultistas Sith eternos de Exegol. Y estos segundos los vimos sirviendo a Palpatine, aunque no claro como sus aprendices, eran simples sirvientes. Pero también el propio Ochi de Bestun sí operaba como un asesino Sith, o ser una especie de acólito aunque no usaba la fuerza. Y además, adentro de los acólitos del más allá presentes en las novelas de Aftermath, que eran seguidores de los Sith, una de ellas, la Pantora Kaisa, sería toda una acólita oscura poseída y consumida por artefactos Sith oscuros, y ella claramente podría usar la fuerza, sirviendo ahí al plan del retorno a la vida del emperador Palpatine. Y tal cual, Masters, en el canon, Kaisa, mucho después del imperio de Palpatine, sería una acólita Sith, y Luke Skywalker la enfrentaría con su sable de luz en su completo apogeo en la novela Sombra de los Sith. Incluso varias veces el maestro Jedi creyendo que había muerto Kaisa, pero no. El poder oscuro de ella sería más de lo que el Jedi se imaginaba. Así que como podemos ver, Masters, hubo muchos ejemplos de acólitos Sith que sirvieron de diversas maneras en roles menores en la era imperial de forma similar a como lo hace Mei en la serie de The Acolyte. ¿Por qué Maul y Ventress no se unieron para destruir a los Sith? Y esto en concreto, Masters, tiene que ver para acabar con Sidious y Tyrannus en aquella época, Masters, que respectivamente fueron los maestros en el pasado tanto de Maul como de Ventress, ambos también siendo desechados por sus respectivos maestros eventualmente, tal cual como lo vimos en la serie de Clone Wars. Y sin duda es muy curioso que jamás hayamos visto a Darth Maul y a Zack Ventress unidos en el lado oscuro para así ejecutar su venganza. Y esto también lo digo porque los dos eran dathomirianos y también estaban ligados de una poderosa manera a la madre Talzin, e inclusive ambos tuvieron rituales con la magia de las hermanas de la noche. Vaya, lo que voy es que hay muchas similitudes en sus historias, pero curiosamente en la serie de Clone Wars tuvieron demasiados vínculos para juntarse y esto nunca sucedió, ya que por ejemplo fue la propia Ventress quien reclutó a Savage Opress para ejecutar su venganza en contra de su maestro el Conde Dooku, y ellos dos peleando juntos nunca pudieron contra Darth Tyrannus. Y ojo, esto sobre todo lo menciono, Masters, porque sabemos que Opress terminaría siendo el aprendiz de Darth Maul, siendo acabado también después por el propio Darth Sidious en Mandalore. Pero también no hay que olvidarnos que cuando Maul inició su revuelta y su sombra colectiva, ya teniendo ahí como aprendiz a su hermano Savage Opress, pues ahí los dos se enfrentarían a Obi-Wan Kenobi y a la propia Zack Ventress. Vaya, ellos terminarían siendo enemigos. Y netamente Opress y a Zack, luego de haber colaborado juntos, terminarían en esos tiempos en puntos totalmente distintos. Y en realidad, por la evidencia que hay ahí, parece que nunca fue el interés de Darth Maul de reclutar a Ventress. O al menos, claro, nunca la vio como una aliada potencial, porque claramente atentó contra ella en ese combate, Masters.
Así que en realidad a lo que voy, Masters, parece que nunca fue la intención de George Lucas y Dave Filoni juntarlos para que ellos pudieran intentar destruir a los Sith o algo por el estilo. Y precisamente esto porque eran personajes demasiado parecidos y porque también los dos terminarían en caminos muy distintos al final de sus historias. Uno pues más consumido por la oscuridad y la otra totalmente redimida, y justo ahí está la clave. Porque por un lado no hay que olvidarnos que en la época post-Clone Wars ellos siguieron caminos muy pero muy distintos, con un Darth Maul siendo todo un líder criminal dentro del Alba Escarlata, al igual que adoptando a Lady Qi'ra como su aprendiz y básicamente siendo perseguido por los lores del Sith y sus inquisidores, pero netamente en su interior siendo consumido por su propio lado oscuro y sobre todo sus deseos de venganza, particularmente en contra de Kenobi y los Sith. Mientras que Ventress Masters fue todo lo contrario. Claro, ella vivió una época de pérdidas y de mucho dolor precisamente por estar ligada a los Sith. Y hasta no hay que olvidarnos que perdió a todas sus hermanas dathomirianas, pero ella justo encontró refugio en el amor que tuvo por Quinlan Vos, y esas emociones, abriéndose de nuevo a la empatía y al amor por otros, la rescataron de ser consumida por su propia oscuridad y deseos de venganza. De ahí pues que ahora la veamos regresar como un personaje redimido tras los sucesos de Discípulo Oscuro, donde ahora sabemos en Bad Batch que no murió. Y ojo, Masters, que en el remoto caso de que Ventress y Maul se hubieran aliado en contra de Dooku y Palpatine, para nada hubieran tenido el poder necesario para vencerlos, porque como ya vimos, Dooku venció solo a Ventress y a Savage, y lo mismo hizo Palpatine solo con Maul y Opress. Fuera de que inclusive los lores del Sith lograron también acabar con la mentora dathomiriana de Maul y Ventress, o sea, la propia Madre Talzin, que era una de las usuarias más poderosas de aquella época, como se ve en el arco del hijo de Dathomir. Y ni qué decir de que también sabemos de que Dooku aguantaría con usuarios sumamente potentes de aquella época, como el Maestro Yoda, Obi-Wan Kenobi o Anakin Skywalker. Lo mismo pues con Darth Sidious, que dejó sumamente muy mal parados a 4 maestros Jedi del Alto Consejo, porque acabó con todos ellos. Así que considerando todas estas evidencias, Masters, pienso que para nada Maul y Ventress, de haberse juntado, tenían posibilidad alguna de vencer a los dos lores del Sith de aquellos tiempos. Fuera de que, como ya les decía, nunca fue la intención creativa de parte de Lucas y Filoni de juntar a Ventress y a Maul porque tenían caminos muy distintos al final de sus historias. Por eso, pues, también vimos que como medida desesperada en Clone Wars, Darth Maul intentaría traer a Anakin Skywalker al asedio de Mandalore para acabar con él y terminaría enfrentado con Ahsoka Tano intentando seducirla al lado oscuro para tener otro medio para vencer a los Sith. Y peor aún, porque Maul, sabiendo del gran cambio de era que traerían consigo los Sith, él se ocultó pues del ojo público en los mundos bajos como un criminal por años. Así que esto implica que él mismo sabía, porque lo había experimentado en carne propia, que en realidad no tenía muchas opciones para vencer a los lores del Sith. Porque, como ya hemos visto en las historias de los cómics, su fin último de acabar con los Sith nunca pudo lograrlo en vida, y esa misión pues se la terminaría pasando a su aprendiz oscura Qi'ra, dotándola de todos los conocimientos y artefactos oscuros que recopiló en Dathomir, esto pues en más de una década. Así que por todo esto, podemos dimensionar por qué en realidad nadie estaba listo para destruir a los Sith, al menos no en esa época, y mucho menos claro Ventress y Maul, Masters. ¿Podrán regresar los Sith tras su extinción que vimos en el episodio 9? Y bueno, Masters, aquí hay que citar al maestro Luke Skywalker. Nadie se va totalmente. Y sí, Masters, la saga nos ha demostrado un montón de veces que nadie se va realmente, y menos claro en ese juego cósmico de la fuerza entre la luz y la oscuridad, como representan los Jedi y los Sith, que son el centro de todo. Ojo, hay que recordar que, por ejemplo, en el antiguo universo expandido, pese a que Luke Skywalker acabó con los dos lores del Sith, Vader siguió teniendo tiempo después una aprendiz Sith llamada Lumilla, que siguió haciendo el caos durante los tiempos de la Nueva República. Inclusive también tenemos el ejemplo de Darth Great, que primero fue un Jedi como Asharad Head y después sobrevivió siglos para derrocar la Orden Jedi que creó Luke, esto en los tiempos de su tataranieto Cade Skywalker, instaurando ahí Darth Great otro imperio Sith. Vaya, la historia siempre tiende a repetirse, como pasó en la antigüedad entre la vieja república de los Jedi y el imperio de los Sith, que básicamente tuvieron un conflicto eterno, y esto tanto en el canon como en Legends, Masters. Así que personalmente yo creo que pasando los eventos del episodio 9, los lores del Sith sí seguirán, digamos, extintos, esto por un buen tiempo que puede ser de décadas. Y no creo que vayamos a ver Siths en la película de Raid con una nueva orden Jedi, pero seguramente con el paso de las décadas, ellos encontrarán una forma de regresar en una poca evolución, porque siempre habrá usuarios de la fuerza hambrientos de poder que quieran revivir el legado extinto de los Sith. Así que esto, Masters, podría propiciar el regreso de una nueva orden Sith dentro de mucho tiempo.
así como la propia Rey Skywalker hará una nueva orden Jedi, como a su vez Luke Skywalker lo hizo tanto en el canon como en Legends. La galaxia supo que Lord Vader fue quien mató al emperador. Y ojo, Masters, que esto tiene un contexto mucho más amplio de lo que pensamos, porque hay que recordar que el propio regreso del Jedi nos muestra cómo la galaxia celebró con la destrucción de la Estrella de la Muerte y también con la propia muerte de Palpatine, estando justamente dentro de esa estación de batalla cuando el Imperio fue derrotado en Endor. No por nada hubo inmensos festejos en Coruscant que hasta derrumbaron la enorme estatua del emperador ahí en la capital, algo que inclusive no solo se ve en la película, sino también en los cómics del canon de Hidden Empire. Esto era una cantina remota con un montón de aliens celebrando, mientras una derrotada Lady Kira escuchaba cómo los rebeldes habían tenido éxito dejando al Imperio completamente acéfalo. De hecho, si nos fijamos en lo que transmitiría específicamente la Holonet Imperial ese día a toda la galaxia, cosa que se puede leer en esa cantina en el Comic Masters, el mensaje público nos dice que el emperador Palpatine había sido asesinado durante la batalla con las fuerzas de la Alianza en el sistema Endor, terminando esta batalla con una enorme derrota para el Imperio y con una estación espacial masiva que había explotado. O sea, lo que vamos es que la versión pública para la gente fue que la Alianza Rebelde fue la que provocó la muerte de Palpatine en ese momento con su ataque, y por eso, pues, ante la caída del tirano había celebraciones por toda la galaxia, como también lo reportó ahí la Holonet. A lo que voy es que nunca hubo ahí una versión de que Vader había traicionado a Palpatine como tal, tratando de salvar a su hijo Luke Skywalker, como sabemos que pasó en la historia de la saga. Después de todo, a los ojos de los rebeldes, fueron Lando Calrissian y Wedge Antilles quienes irrumpirían en sus naves en el reactor de la segunda Estrella de la Muerte para hacerla explotar así en la órbita del planeta Endor. Y de esa explosión pues serán testigo muchas personas, y no en sí de lo que pasó entre Luke, Vader y Palpatine, que como sabemos el único testigo con vida sería Luke y sus propias palabras. Y ojo, Masters, que hay otras dos evidencias canónicas en las novelas que aclaran este panorama de lo que supo la galaxia como versión oficial de la muerte de Palpatine. Y la primera de ellas se da en la primera novela de Aftermath, que cuenta los eventos tras la victoria rebelde en Endor, ya que ahí sería la propia princesa Leia Organa, la líder de la Alianza por restaurar la República, quien en un mensaje en un holograma le diría a toda la galaxia que habían destruido otra Estrella de la Muerte en una luna forestal en Endor, y en esa explosión pues habían caído todas las cabezas del Imperio. Y justo tras ese mensaje, Leia mostraba las pruebas con otro holograma con esa estación de batalla estallando. Con esto pues hasta la princesa corroboraría de su propia voz que el tirano Palpatine estaba muerto. Y en este mensaje prácticamente Leia implicaba que además del fallecido emperador, Lord Vader y otros dignatarios notables habían fallecido. Y de esta manera, Masters, comenzaría la era de la Nueva República en una pelea que aún no terminaba de acuerdo con el mensaje de la propia Leia. Así que a lo que voy es que en ningún momento en la Holonet Imperial, Masters, ni tampoco en el mensaje rebelde de Leia, a toda la galaxia se le había mencionado que Vader había acabado con Palpatine. Eso jamás formó parte de la versión oficial. Inclusive en esta misma novela se muestra la declaración de otra cabeza de la Alianza, justo el almirante Akbar, corroborando en su mensaje la muerte tanto de Vader como de Palpatine ese día. Y el Calamari sí haría referencia a que habían recibido reportes del comandante Skywalker, quien había estado ahí, sobre que habían muerto los dos líderes imperiales. O sea, también estaban las palabras del propio Luke, pero jamás se menciona cómo morirían públicamente. Estaba implícito que la explosión de la estación de batalla los había acabado. Y con esto Akbar solo arengaría a sus fuerzas a que tenían que acabar con lo que quedaba del Imperio Galáctico, cosa que no sucedería hasta un año después, ya en la batalla de Jakku. Pero hay que señalar aquí otra evidencia más del canon en la novela Líneas de Sangre, que recordemos que se da unos 6 años antes del despertar de la fuerza, con una madura Leia Organa estando presente en el Senado neorepublicano de Hosnian Prime, cuando ella pretendía ser la primera senadora o canciller del gobierno, vaya la sucesora de Mon Mothma, ya que es muy notable que para esos tiempos la imagen de Darth Vader seguía siendo la de un cruel tirano en el ojo público de las personas, y esta percepción de Vader la tenía tanto la gente de pie como los múltiples senadores, y nadie en ese punto sabía la verdad que él era el padre de Leia y Luke. Esa verdad solo lo sabían los Skywalkers, y mucho menos el ojo público sabía que en el momento final había vuelto a la luz como Anakin para así acabar con la vida de Palpatine en la Estrella de la Muerte. Esa gran verdad era algo que solo Luke se lo había contado a sus más cercanos por ser un tema sumamente delicado. Inclusive en el Senado se menciona que jamás cuestionarían las palabras del héroe de la rebelión que le dio tanto a la Nueva República, ya que Luke solo había dicho que Vader y Palpatine habían muerto en la estación de batalla. Vaya, Masters, la galaxia públicamente jamás sabría que fue Vader quien en realidad acabó con Darth Sidious para así redimirse. E inclusive esa verdad Leia ni siquiera en esos tiempos se lo había dicho a su hijo Ben Solo, que estudiaba todavía con Luke.
ya que el hecho de saber que Vader era el padre de Leia y por consiguiente el abuelo de Ben, la princesa sabía que esa verdad le haría mucho daño a su hijo. Y netamente todo lo que en realidad pasó fue un secreto que solo lo supieron los Skywalkers y sus más allegados como Han, Chewbacca y sus droides. Y no sería pues hasta los eventos de esa novela de Líneas de Sangre que se sabría la verdad de que Vader era en realidad el padre biológico de Leia, esto como un complot para evitar que ella fuera la canciller de la Nueva República, precisamente para desestabilizar a ese gobierno ante una incipiente primera orden que ya se preparaba. Y por eso pues los senadores neorepublicanos no tolerarían que la hija del tirano Vader fuera a gobernarlos, lo cual prueba que la imagen de Lord Vader para nada había cambiado en la galaxia en esos tiempos, porque todo lo que conocía la gente es que él era la mano derecha de Palpatine, alguien sumamente leal pero también sumamente brutal como un brazo armado. Así que ante el ojo público la imagen de Vader nunca se lavaría como el héroe que fue. Y el crédito únicamente se lo llevarían la Alianza y Luke como los artífices de la caída de las cabezas del Imperio. Así que esto aclara, de acuerdo a todo lo que se sabe en el canon actual, lo que realmente la galaxia supo de lo que pasó entre Vader, Palpatine y Luke tras la caída del Imperio en la batalla de Endor. ¿Por qué Maul o Vader nunca lanzaron rayos de la fuerza? Y en el caso de Vader es mucho más sencillo de lo que parece, precisamente pues porque el uso de la electricidad en su cuerpo era su kriptonita. Vaya, no hay que olvidarnos que su traje de soporte vital no podría aguantar una descarga de ese calibre, y ya hemos visto en el canon el daño que le causaron diversos tipos de descargas, tanto así pues que los rayos de Palpatine causarían su propia muerte. Así que era imposible que usase esa técnica fuera del importante hecho de que esta técnica también necesitaba el uso de manos orgánicas para aplicar descargas de energía, cosa claro que Vader perdió definitivamente tras los sucesos de Mustafar. Pero el caso de Maul es mucho más misterioso y no hay una respuesta formal, ya que lo único que sabemos es que seguía siendo un aprendiz al momento de que fue derrotado por Kenobi y Naboo, así que esto implica que es muy posible a que el joven Sith no dominara esa técnica avanzada o que no la conociera en ese momento en concreto, porque esta técnica solo la hemos visto dominada por verdaderos maestros experimentados del lado oscuro, que en el canon tenemos ejemplos como Sidious, Snoke o Tyrannus. Pero también el cómic del hijo de Dathomir, que es canon, nos muestra que Maul sí conocía en su adultez esa técnica, pero no la dominaba, porque precisamente la madre Talzin es quien bloquea el impacto de Darth Sidious con sus poderes. Esto pues precisamente para proteger a Maul. Así que todo esto nos dice que Maul, como un hermano de la noche Sabrak, uno que estaba bien dotado físicamente, eligiera precisamente especializarse en el combate con sables de luz, al ser un asesino Sith y luego un Lord del crimen. Así que esto implica que no desarrolló esta habilidad fuera de ser sumamente joven y no llegar a dominarla cuando dejó de ser un Sith. Así que todo esto explica bien la cosa para los casos respectivos de Vader y Maul. Los Sith podían tener hijos o qué lo impedía. Ok, y esto tiene una explicación concreta, pero también hay algunas excepciones, Masters. Así que síganme aquí porque tenemos que considerar varias cosas. Y primero que nada, sobre el tema de la paternidad Sith, es un hecho que ningún Lord de los Sith famoso tuvo hijos salvo contadas excepciones. Ya que muchos Sith venían de la tradición de los Jedi y por eso no tuvieron hijos de adultos, como pasó con el caso del Conde Dooku, que sabemos que se pasó de un bando a otro pero siempre siendo casto y puro. Pero tenemos también el caso de Anakin Skywalker siendo todavía un Jedi que engendró a Luke y a Leia, y así siendo ya el Lord de los Sith, Darth Vader sí tendría hijos biológicos como tal, pero él pues fue una excepción rara que, como sabemos, en esa relación de padre e hijo está basado todo lo que conocemos de Star Wars. I'm your father. Y de hecho, si analizamos a muchos de los lores del Sith de la época del final de la República, ninguno tuvo hijos biológicos, porque también no es como si ellos tuvieran el tiempo como para andar cargando bebés a diestra y siniestra y cuidándolos de múltiples amenazas al estilo de los papás luchones que son Hunter en el Bad Batch y Din Djarin en el Mandalorian, y menos aún en esos tiempos cuando los Sith buscaban esconderse de los Jedi Masters. Así que un hijo lo complicaría todo, ¿cierto? Vaya, a lo que voy es que ni Darth Maul tuvo hijos, ni Darth Plagueis, ni tampoco Dooku, pero tampoco los maestros antes de Darth Plagueis, que como sabemos todos ellos vienen de la tradición de 1000 años del fundador de la regla de los dos, que fue Darth Bane, otro personaje que tampoco tuvo hijos. Y en parte la regla de los dos es la clave, Masters, porque sabemos por esa regla de los Sith que solo podía haber dos: el maestro para encarnar el poder oscuro y el alumno Sith para ansiar tenerlo. En eso pues estaba basada toda la filosofía de los Sith moderna, en un retorcido juego de supervivencia del más fuerte, donde a final de cuentas, con el paso del tiempo y todo el conocimiento que iba acumulando el aprendiz, ese mismo aprendiz oscuro terminaba por asesinar al maestro para así encarnar el poder. Como tal cual, Sheev Palpatine se jactaba con ironía que había acabado así con su maestro Darth Plagueis en aquella escena clásica en la ópera. Ironic.
Pero antes de aclarar todo, hay que hablar de las evidencias biológicas de lo que yo considero son los dos más grandes lores del Sith de todos los tiempos, y son de eras completamente distintas. Y con ello me refiero, por un lado, a Darth Sidious y al inmortal emperador Sith Tenebrae o Dar-Bitiate, mejor conocido como Valkorion, aunque este personaje pues tuvo muchos nombres y caras. Y es que ellos dos pues son una gran excepción a la regla, porque Palpatine tanto en Legends como en el canon tuvo hijos, y Valkorion, que técnicamente es de Legends, también los tuvo. Y la historia de Bitiate Valkorion es bastante larga, Masters, y no voy a ahondar demasiado en ella, pero básicamente él fue un Sith pura sangre que transfirió su esencia y fue casi un ser eterno, viviendo en diferentes cuerpos entre el 5000 al 3626 antes de la batalla de Yavin. Vaya, él estuvo atrás de muchos complot y enfrente del imperio de los Sith. El punto es que en una de sus formas, justo la humana Valkorion, este maestro de los Sith tendría dos hijos biológicos, unos que engendraría con la humana sensitiva a la fuerza Xenia Tyral, y justo tendrían como fruto a los llamados gemelos eternos de The Knights of the Old Republic, justo los mellizos Arkan y Thexan, que justo ellos dos, después de servir a su padre en sus conquistas, terminarían particularmente Arkan asesinando a su padre Sith, demostrando con esto cómo el hecho de haber tantos Sith en el pasado, justamente ansiando el poder, podría generar traiciones y precisamente un parricidio como este. Ok, pero también Palpatine tuvo a Triclops en Legends. Esto pues como hijo biológico, al igual que Valkorion en Legends tuvo a los suyos. Inclusive la Umbarana Sly Moore le sirvió como vientre para ese hijo a Palpatine. Pero hablando netamente del canon, Masters, Sheev Palpatine, gracias a sus experimentos de hebras genéticas, como ya lo vimos recientemente en el Bad Batch en el Monte Tantis con sus experimentos de clonación kaminoana, sumado también a lo que vimos en la novela Shadows of the Sith y en Exegol justamente en las secuelas, el Sith pues conjuntando todo esto, tendría también un hijo biológico que era un clon de sí mismo, y lo había creado para un día poseer su cuerpo, pero lo trataba como un hijo como tal, aunque también lo despreciaba porque no tenía el don de la fuerza, por eso su cuerpo no le servía. Y ese hijo canónico pues sería Dathan, el que a la postre abandonaría el planeta Exegol, buscando así alejarse de las locuras de su padre, el emperador, viviendo exiliado varios años hasta encontrarse con Miramir, quienes a la postre, Master, serían los padres de Rey. Aunque si quieren saber más de esto, tengo un par de videos con las revelaciones más gordas de la novela Shadows of the Sith. El punto pues, Masters, es que Palpatine y Valkorion, los dos Sith más grandes de la historia, los cuales también transfirieron su espíritu a diferentes cuerpos, los dos pues sí tuvieron descendencia biológica. No obstante, para sellarlo todo, tenemos una evidencia jugosa de por qué los Sith no tenían hijos en realidad. Y como les decía en un principio, todo radica en la regla de los dos de Darth Bane, ya que según la filosofía de esa regla, cada nuevo Sith tenía que encontrar durante su vida a un aprendiz oscuro que eventualmente encarnara el poder que el maestro tenía. Pero esto no se basaba en tener hijos, sino en encontrar en la galaxia a la persona más adecuada para poseer el poder oscuro y que así el aprendiz superara al maestro. Y esto, por obvias razones, significaba que un hijo biológico no iba a ser la mejor persona para esto. Así de retorcida era la psicología de los Sith para encarnar el poder ilimitado. Y por eso pues los maestros Sith durante la milenaria regla de dos se dedicaban exclusivamente a estudiar el lado oscuro y a dedicarse también a la tarea delicada de encontrar un nuevo aprendiz. Y esto a la par de hacer su gran plan para terminar por acabar con los Jedi. Esto claro mediante diferentes complots para hacer caer a la República. Y muchas veces esto, Masters, no significaba pues que el aprendiz fuera a ser un niño, porque sobre todo alguien de adulto era mucho más fácil de ser corrompido, como tal cual nos demostraron en las precuelas los casos del decepcionado vejete Dooku o también del incomprendido adulto Anakin Skywalker. Es más, hasta el propio emperador Palpatine quería a Luke de adulto como su aprendiz por la ira y poder que veía en él. Y al único que le enseñó de infante fue a Maul y no era su hijo. Maul pues fue una excepción siendo enseñado en el lado oscuro desde joven. Y de hecho en el canon, Lady Shar repitió el patrón buscando a un aprendiz antes de que la regla de los dos estuviera definida, justo en el joven e incomprendido artista Momin, antes de hacerlo el famoso Sith Lord Momin. Así que esto también prueba que la tradición de encontrar un aprendiz no engendrado venía de antes de la regla de los dos en el canon incluso. Pero la mayor evidencia que lo explica todo, Masters, viene de la novela de Legends de Darth Plagueis escrita por el maestro James Luceno. Y esto pues porque está basado en la regla de los dos ha sido muy consistente en el canon, ya que justo en una parte, mientras Darth Plagueis recuerda a su maestro Darth Tenebrous, quien como una excepción lo había tomado cuando Plagueis era aún un niño, ahí el propio Plagueis de adulto nos explica que básicamente no solo los Sith eran todo lo contrario a los Jedi, ya que ellos no obsequiaban el poder sino que lo ansiaban, y no conocían la verdad como los Jedi
sino que la poseían. Pero justamente en sus reflexiones nos dice algo clave, que durante los pasados 500 años antes de su nacimiento, con todos los Sith antes de Tenebrus, esos mismos Sith de la línea de Bane, ellos pues se ven abstenido de seleccionar a niños como aprendices, encontrando mucho más ventajoso descubrir a seres que ya habían sido endurecidos o marcados por la vida, vaya amargados cuando ya eran adultos. Y él mismo nos confirma en la novela que el hecho de ser seleccionado desde niño había sido una excepción justamente para su propio caso. Y en ese punto pues Plagueis ya era todo un maestro de los Sith. Así que esto, Masters, lo confirma todo. Los Sith no buscaban niños como aprendices y mucho menos hijos engendrados por ellos, porque podrían encontrar al individuo adecuado siendo un adulto amargado y sobre todo marcado por una terrible vida como le pasó a Anakin o sobre todo a Dooku. Dos personas decepcionadas por la Orden Jedi. Claro, como les digo, sí hubo excepciones a los Sith que sí tuvieron hijos, pero estos fueron minorías, aunque justo la regla de los dos para perfeccionar el linaje Sith hacía que los mismos lords del Sith no tuvieran hijos como tal para encontrar así al mejor aprendiz posible. Pero si también les interesa conocer otros 15 adeptos así, pero de la Orden Jedi Luminosa, Masters, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.